Es que a mí me parece como que recién lo estoy grabando. Ya, ok. Bueno, ahí en el chat empecé yo. Argentina presente. Federico, Desde en Perú. California. Eh, Vamos, Perú con Karen. Paulita de México. Magda, Chile. Julia, Cataluña, España. Julia. Julia, Hola, Carola. También de Chile, qué bueno. Hola, gracias por la invitación. No, por favor. Qué lindo encontrarnos en estos espacios donde las voces van a empezar a escuchar. Sí. Donde nos vamos a escuchar. ¿Cómo vienes, Karen? ¿Con las entradas? Sí, ya hice pasar a todo el mundo. Yo estoy mirando si aparece alguien, lo hago pasar. Ujú. Bueno, si quieren, ya podemos dar comienzo, si todos aprueban que demos inicio a este primer ujú. panel Voz Semilla Pripapa. Me levantan el dedito y arrancamos. ¿Qué les parece? Vamos. Bien ahí, ya te ponemos con energía. Eso es lo que necesitamos. Ahí está Josefina también, uniéndose. Voy a cerrar algunas cosas. Hola, José. Ahí está, José. Hola, ¿cómo están? En un Josefina ratito enciendo la Espósito. cámara, ¿sí? Súper. Denme Bueno, ustedes me dirán si se está compartiendo, así les damos las bienvenidas a todos. ¿Sí? Sí, se comparte. Te comparten, si Ok, quieres lo chat. pones en grande porque se ve chiquitito. Ajá. Yes, yes, ya vamos con eso. Bueno, hay gente entrando todavía. Presentar acá. Yo veo quienes entran, así que tú sigue tranquilita ahí. Bien, Yo me ok. preocupo. Bien, primer encuentro, así que bienvenidos a todos a Voz Semilla Ripapa. Y miren qué hermosa frase, porque cada voz abre mundos y cada encuentro siembra futuro. Eh, Esto de abrir nuevos mundos, de abrir nuevas miradas, de acompañarnos en eso es nuestra red, Ripapa, y estamos para sembrar. Y esta siembra seguramente que empieza a darnos ese futuro que, que todos buscamos, que todos queremos, que anhelamos. Y que por qué no soñarlo juntos, ¿no? ¿Por qué no colectivamente pensarnos en ese futuro? Bueno, a ver, este va a ser el primer panel colaborativo de voces apreciativas. Estamos dando inauguración y esto nace del llamado que surgió de las encuestas que Paula está ahí gestionando tan bien y tan amablemente. Y bueno, nos pusimos a leer, a escucharlos, a entrecruzar datos y ahí nos encontramos con algo riquísimo, con algo que queríamos poner nuevamente a la red, devolver a la red, crear, como decimos acá, un espacio vivo que fortalezca esta pertenencia, este ser parte de la red Ripapa. Eh, de voz
dar voz a quienes quieran compartir estos saberes y que nos podamos nutrir todos. Seguramente después de este espacio empiecen a aparecer otras cosas porque justamente es la idea y es lo que nosotros queremos ir chequeando, queremos ir escuchando, porque bueno, acá hay un solo propósito. El propósito es súper apreciativo. Construir más voces, el devenir de esta red Ripapa. Y para eso, en este primer panel colaborativo y entre cruzando datos, la educación empezó a sonarnos, a tirarnos ideas de qué podíamos seguir conversando o de qué podíamos abrir nuevas conversaciones. Y apareció la educación. Entonces dijimos, bueno, a ver, veamos quiénes están interesados en este tema, quiénes quisieran poner sus voces. Y les puedo asegurar que tanto Charo como con Pauli, y bueno, y con todo el equipo de la red Ripapa, cuando empezamos a hacer las invitaciones, lo que encontramos del otro lado es una súper recepción. Tanto Julia como Magda, imagínense lo que es poder coordinar los tiempos y sin embargo coordinamos nuestros tiempos, nos encontramos, lo diseñamos juntos y lo propusimos. Y bueno, y acá entonces les presentamos a nuestras primeras panelistas, que entonces van a ser hasta pioneras en esto. Nosotros siempre estamos em, teniendo esa mirada de acoger a aquellos que son pioneros, ¿no? De los que abren caminos. Y en eso, bueno, nos va a acompañar hoy Alejandra Ibieta, de Chile, Julia Brunés de España y Magdalena Ulloa de Chile. Y si bien están estas presentaciones que son formales, que son sus pequeños o grandes, se ve que fue difícil también poner en pocas palabras tanto hacer apreciativo, que elegimos una manera con Charo de presentarlas de manera que las conozcan desde otro lugar, ¿no? Y estamos acá con Alejandra, que nos empezó a traer información y bueno, yo me quedé con esto porque me pareció súper. El efecto transformador de ser visto. Ella nos cuenta que experimenté la indagación apreciativa antes de conocerla formalmente. En un evento, alguien a quien admiraba me dijo, me encanta tu entusiasmo. Nunca me había visto así, y ese comentario me llevó a descubrir que mi energía podía inspirar a otros. Años después entendí que había vivido el efecto de una mirada apreciativa. Si había provocado algo en mí, también podía hacerlo en los demás. Quiero escucharla, ya. Bueno, Charo, sigamos. Seguimos con Julia. Bueno, han sido muy generosas en sus respuestas, ¿no? Porque les propusimos que nos compartiesen experiencias, algunas frases que fuesen inspiradoras. Y esto fue lo que Julia nos compartió, ¿no? Descubrir lo que somos capaces. Dice, siento una profunda admiración por las niñas y los niños. Son seres apreciativos por naturaleza y una fuente inagotable de inspiración y crecimiento para mí, especialmente desde que soy madre. Recuerdo con especial emoción mi primer viaje Ubuntu con un grupo de sexto de primaria de 12 años. Junto a sus maestras fui testigo de cómo florecían, se descubrían y fortalecían. En el cierre compartieron que habían tomado conciencia de todo lo que eran capaces de lograr cuando se lo proponían y que habían descubierto cualidades y talentos en sus compañeros que antes desconocían. Fue una experiencia profundamente inspiradora. Porque bueno, luego os contaremos dónde cada una está en sus proyectos, todo lo que traen. Y bueno, pues este es uno de los proyectos de Julia. Y la siguiente participante, aquí, Magdalena. Pues bueno, también os diremos que les hemos hecho unas preguntas para que ellas se introdujesen, ¿no? Su propuesta y nos hablesen de ellas, ¿no? Eh, y bueno, pues ella nos planteaba esto, ¿no? ¿Quién me da vida hoy? Todo ser que nos rodea, la naturaleza majestuosa, mi familia que me acompaña, mis amigos y amigas, y cada ser que se ha ido presentando en mi camino de alguna u otra forma. Además, me da vida el pasado, el regalo del presente y el futuro anhelado. Bien, claro que queremos escucharlas ahora a ellas
y preparamos entonces para eso eh, preguntas y Eduardo Galeano decía que las personas estamos hechas de historias, discutiendo con los científicos que dicen que no, que estamos hechos de átomos. Él dice, no, somos historias. Bien, vamos a darle permiso entonces a empezar a escuchar otras historias, otras voces en este lugar. Y si les parece, a ver, vamos con una pregunta y escuchemos porque las voces que van a escuchar enamoran. Yo ya estoy enamorada y no veo de volver a escucharlo. Em, Alejandra, Alejandra, Aquí estoy. Alejandra, ¿podés compartir un momento, una práctica educativa donde sentiste que floreció el potencial de esas personas que tocaste? Sí, tengo varios momentos, la verdad, a lo largo desde que he aplicado la metodología apreciativa de distintas maneras, porque la he aplicado en procesos de coaching individuales, en procesos de coaching grupales, con comunidades educativas enteras, con summits, los típicos summits famosos de la indagación apreciativa, en capacitaciones, o sea, en realidad como que lo aplicamos desde Fundación a Mamás, que es donde yo trabajo, soy cofundadora. Es un enfoque que tratamos de aplicar en todas nuestras intervenciones. Y he tenido varias experiencias. Una muy reciente que recuerdo que fue bien impresionante fue en un colegio en el cual estamos apoyando, haciendo un programa de bienestar y aprendizaje socioemocional, donde estamos interviniendo con el equipo directivo y los docentes. Entonces, estábamos en un proceso de observar clases y dar retroalimentación apreciativa a los docentes. Y bueno, estuvimos observando varias clases y había una profesora nueva y bueno, entramos a su sala y la verdad es que las cosas parecían como no funcionar. Ella estaba muy nerviosa, se notaba que estaba muy nerviosa y empezó a subir el tono de voz porque era un curso de segundo medio. Acá en Chile son como niños de 14, 15 años. Y era un trabajo en grupo, muy dinámico, entonces hablaban y ella trataba de decir algo y subía la voz y empezó a gritar silencio, 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 toda la clase. Entre que daba la instrucción, los niños trabajaban, ella gritaba silencio, entonces fue como... Y éramos 3 personas las que la estábamos observando. Entonces salimos de la sala y obviamente las 3 nos miramos como, "Oh, ¿de dónde nos vamos a agarrar?" Como que esa fue la primera sensación. ¿No es cierto? Ya, y nos sentamos a preparar la retroalimentación y en realidad, bueno, empezamos a descubrir pequeñas cosas. ¿De dónde podíamos comenzar? Porque la idea era comenzar con algo positivo. Entonces, ella llegó a la retroalimentación y venía destrozada, o sea, venía súper mal. Entonces, lo primero que hacemos nosotros en esta retroalimentación es tomar su perspectiva antes de decirle nada, como cómo te sentiste tú en la clase, qué te gustó de lo que hiciste. Y nos dice, nada, siento que me salió pésimo, que hice todo mal, no funcionó nada. Ella llegó así. Entonces ahí empezamos poco a poco a decir, a ver, pero nosotros notamos que tus instrucciones fueron bastante claras, que los estudiantes se juntaron en grupos, sí, pero es que a mí me habían dicho que no tenía que hacer trabajo en grupo en este curso porque se portaban súper mal. Entonces uno ya veía que ella llegó, entonces le dijimos, pero tú te atreviste a hacer un trabajo en grupo, a pesar de que te habían dicho, o sea, fuiste bien valiente. Y se notó que habías preparado la clase porque llegaste con todo el material. Bueno, finalmente se fue desenvolviendo esta retroalimentación, siempre tomando la perspectiva de ella, decía, ay, sí, no, sí, en verdad me preparé bastante. Y al final, bueno, ¿y qué te hubiera gustado que hubiese sido distinto? No, es que estaba muy nerviosa. Ya, ¿y cómo lo podrías hacer una próxima vez? No, yo creo que debería buscar estrategias para calmarme, porque además yo soy nueva, entonces no me manejo mucho. Perfecto. Y al final le preguntamos, bueno, ¿y qué te ha parecido esta retroalimentación? ¿Cómo te vas? Es que me voy en las nubes. O sea, quiero hacer la clase de nuevo. Quiero
como volver a hacer esta clase. Y bueno, la verdad es que para mí que llevo más años no fue tan sorprendente, pero para los dos directivos que estaban conmigo, obviamente no lo podían creer. O sea, fue como... y sus comentarios fue, qué impresionante, porque nosotros como equipos directivos, al menos acá en Chile, estamos centrados en una retroalimentación que es muy dirigida a corregir al profesor en lo que hace mal, todo el tiempo. Y obviamente los profesores también traspasan eso a los estudiantes. Es como educar es corregir lo que se hace mal, como que no hay tiempo para otra cosa. Entonces, bueno, la verdad es que este equipo ha ido trabajando esta metodología y están eh, felices con los resultados. Así que bueno, esa fue una experiencia concreta muy reciente y que fue muy bonito. Y ahora, de hecho, la próxima semana voy al colegio que es fuera de Santiago y vamos a ir a ver cómo está esta profesora de nuevo, a ver cómo le ha ido. Y nada, tenemos otras historias, pero creo que con una, Sí, para que vamos hable a las ir demás. viendo cómo entretejemos, Alejandra, Sí, este encuentro y bueno, ¿no? Esto de cómo gestionar a un otro nuevo, reciente, pero desde lo que sí hay, desde lo que sí tiene, desde lo que sí está haciendo y desde lo que puede mejorar, ¿no? Esto de lo que sí, siempre decimos, siempre hay mejoras y cuando lo traemos desde la mirada apreciativa, de ver al otro con todo ese potencial que viene, sí, seguramente hay cosas sí. para cambiar. Bueno, Nos vamos a pasa pasar a mucho, Julia. así como muy Sí, cortito, perdón. Sí, es por favor. muy frecuente que los profesores te digan, gracias por decirme algo que yo no me había dado cuenta que lo hacía bien, porque lo voy a repetir más. Entonces, súper potente el cambio que se puede generar. Mm. Es que tú lo dijiste, estamos más acostumbrados a marcar los errores, entonces que alguien nos marque que, que sí tenemos, abre a más posibilidades. Justamente esa es nuestra mirada apreciativa. Bueno, Julia, vamos contigo, ¿puede ser? ¿Qué descubrimiento hiciste sobre vos misma al educar o liderar procesos desde la posibilidad? Para abrirnos también no solamente a lo apreciativo, pero lo apreciativo es muy amplio, ¿no? Y a ver, desde cómo, a ver, cuéntanos, escuchamos tus... Ya antes de empezar a trabajar con la indagación apreciativa, ya descubrí algo de mí que fue muy impactante. Cayó en mis manos casi por casualidad el libro Indagación apreciativa de Miriam Subirana y al leerlo me di cuenta que no estaba sola. Me explico, de muy pequeña siempre me he escuchado decir que era una persona demasiado optimista, ingenua, ¿qué más? Ilusa, ¿no? Y que relativizaba todo y que que las cosas se veían de juzgar más, ay, perdón, juzgar más y bueno, que todo me parecía bien, ¿no? Y cuando leí el libro y me di cuenta que había otra forma de mirar, ¿no? Me sentí en casa, ¿no? Decir, esta soy yo. No soy la única y esto tiene un nombre y está estudiado, ¿no? Y ahí me sentí como, dejé de sentirme juzgada, ¿no? Me sentí como en casa y me sentí segura de mí misma. Sí que después he ido descubriendo que no es tan fácil a veces, que vivimos en un paradigma, ¿no? Que ya estamos dentro de él y crecemos en él, que, que- que muchas veces me hace dudar, ¿no? Por eso puse la frase que una vez pues, dijo Belinda Hawkins en una formación sobre enfoque restaurativo, que es apreciativo también 100%, otra mirada del conflicto y la convivencia también, y del grupo.
y que dijo, confiad en el proceso, ¿no? Porque todos nos preguntaban, bueno, ¿y si el grupo no? ¿Y si entonces esto no funciona? Bueno, confía en el proceso. Y cuando trabajo con algún grupo, en alguna escuela, como voy acompañando el equipo docente, muchas veces me encuentro diciendo la misma frase, ¿no? Vais a ver eso, os va a parecer que, igual esto no, os va a generar dudas el proceso, pero vosotros confiad en el proceso y seguid las indicaciones confiando en el proceso, ¿no? Porque si no, las dudas hacen que a veces te tires para atrás. Y esto he descubierto de mí, me ha puesto enfrente de esto, ¿no? De las dudas y del estar en casa, ¿no? De sentirme segura con mi mirada, ¿no? Que ya venía gestándose de mucho antes, ¿no? De conocer el paradigma Sí, apreciativo. es como decir, fíjate, me sentí en casa y como decimos en nuestra apreciatividad, también empieza por casa, ¿no? Gracias por darnos esta mirada tuya. Bien, resérvate para la próxima pregunta y a ver, Magda, si te puedo anclar, así ya te ven todos y te conocen. Sí, no te escuché, eso sí. ¿Qué me corresponde? ¿Qué tengo que responder? Ahí voy. Espérame que quería Ah, ya. anclarte a ti, pero no puedo, así que le voy a pedir ayuda Ya a, está, ya a está, Karen. ya está con Ahí Ana. estamos, bien. Bueno, Magda, ¿qué significa para ti educar desde una mirada apreciativa? Bueno, primero que todo, hola a todos, a todas quienes Hola. están presentes y también a los que van a mirar después diferido, ¿cierto? Que no se pudieron conectar hoy día. Eh, Quiero partir también como muchas veces parto en espacios educativos, reconociendo que estoy nerviosa, pero muy contenta a la vez de estar acá, ¿sí? Así que muchas gracias por la invitación y las gestiones. Eh, bueno, comentarles que como puse un poquito ahí como un spam antes del día de hoy, he tenido la posibilidad de trabajar en países como Haití, en Kenia, en la Patagonia chilena y ahora último en Perú. Y voy a seleccionar uno de esos países y se los voy a nombrar para que ustedes como visualicen o imaginen qué es lo primero que se les viene. Y es Haití. Eh, bueno, no sé muy bien qué es lo que se les vendrá, pero a mí en ese momento se me venían palabras como pobreza, desastres naturales, eh, injusticia. Se me venían muchas palabras asociadas a algo un poco más negativo a nivel corporal y emocional. Y creo que hay como significados que están socialmente compartidos y que muchos los compartimos. Hasta que aparece la indagación apreciativa y muestra algo completamente diferente. Y bueno, ahora voy a unir Haití, la Patagonia, Kenia y Perú. Tuve como unos facilitadores ahí, que fue el deporte, el juego y la naturaleza. Eh, en Haití trabajé con una fundación que se llama Fútbol Más y que promueve el uso de la tarjeta verde. Entonces no se usa ni la tarjeta ni roja ni amarilla que penaliza, sino que la tarjeta verde que valoriza todo lo positivo que pasa en la cancha de fútbol. Entonces un niño se caía al suelo, el otro lo levantaba, tarjeta verde. Una niña metía un gol, tarjeta verde. Las personas celebraban, tarjeta verde. Entonces, bueno, ahí fue como la primera indagación apreciativa. Luego, el juego, apareció una fundación que se llama Observatorio del Juego, en donde se promueve que los niños y niñas aprendan a través de juegos de mesa. Entonces, era a través de las matemáticas,
La matemática no era 1, 2, 3, sino ya era algo mucho más de movimiento, con compañeros, con compañeras, aprender de historia también a través de juegos de mesa. Entonces, bueno, eso también fue otra mirada apreciativa. Y ya Perú y Patagonia empieza a aparecer la naturaleza. em, Cuando la naturaleza muestra que todos somos distintos y está bien que seamos distintos. El árbol es el árbol, la planta es la planta, la flor es la flor, la roca es la roca. La flor no busca ser el árbol, el árbol no busca ser la flor. Me di cuenta que la naturaleza era un lugar inclusivo, que también somos naturaleza, que también es cíclica, que a veces no estamos sintiéndonos tan bien, otras veces no estamos sintiéndonos tan mal. Entonces, bueno, como desde todas esas experiencias, no tengo otra forma de ver la educación que no sea apreciativa, porque si yo me hubiese quedado con la primera respuesta que se me vino de Haití, eh, no sé, no- creo que estaría un poco perdida. Wow, cuánto para saber de vos. Es como que quisiéramos seguir escuchándote y que nos cuentes todas esas experiencias tan ricas, como dijiste, abriste ventanas a estos países y Magda, me fui a la pobreza y nos trajiste otras realidades, ¿no? Como también necesitamos seguir, ¿no? Entrenándonos con personas que estén al ladito de todas estas, de estas imágenes, de estas vidas, de esta naturaleza. Somos naturaleza, sí, somos esa naturaleza. Y la inclusión, cuántas cosas, ¿no? Qué rico. Bien, eh, vamos con la tercera pregunta y quizás pueda ser la misma para todas. Em, ¿Qué desafíos, si quieres, Ale, abrimos tu micrófono? ¿Qué desafío te encontraste al querer sostener, dar a conocer justamente la mirada apreciativa quizás en contextos complejos, tradicionales? Sí. Em, a ver, la educación, al menos acá en Chile, el ámbito de educación en Chile está cargado de negatividad, ¿ya? Porque, y no sé si pasa en otros países, pero la educación siempre está en crisis, ¿no es cierto? Y todos los problemas sociales se originan en la falta de educación o en la mala educación. Y bueno, es un lenguaje que se utiliza todo el tiempo en educación, o sea, la deserción docente, el malestar docente, los malos aprendizajes, etcétera. Entonces, es un mundo muy negativo en general, como con una mirada siempre muy hacia el déficit, ¿ya? Y obviamente eso genera, más que resistencia, por lo menos en mi experiencia, más que resistencia, como una primera es como sorpresa de descubrir este mundo más apreciativo o esta mirada sobre las fortalezas, em, eh, sobre las fortalezas, básicamente, y los recursos y las posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, en mi experiencia, lo que genera primero es sorpresa. Pero después yo diría que el desafío es lograr la consistencia, porque yo te diría que no es tan difícil como llevar a las personas a darse cuenta del impacto que puede tener el enfoque apreciativo en la escuela. Como que eso yo creo que o por lo menos nosotros tratamos de lograrlo de una manera acogiendo la problemática, porque sí tenemos que reconocer que efectivamente eh, hay grandes problemas en educación, eso está claro, pero si tú no acoges eso o esa problemática que están sufriendo los directores, los profesores, obviamente es más difícil como mostrarles otra alternativa.
Nosotros, por ejemplo, siempre preguntamos ¿cuántas anotaciones negativas hay en el libro de clases? Me acuerdo perfecto en un colegio que ellos las contaban, todos los años contaban las anotaciones negativas, era como un indicador de convivencia positiva. Entonces, tenían como 1500 anotaciones negativas en un año. Y yo preguntaba, ¿y cuántas positivas? Y se ríen porque eran 150, o sea, era realmente nada. Y en todos los colegios pasa lo mismo. Y tú les haces la pregunta y ya. Y es como, es obvio, es evidente, o sea, es como... Entonces, más que resistencia en ese aspecto, yo creo que el desafío después es lograr ir entregándoles como herramientas, en nuestro caso que trabajamos básicamente con los directivos y con los profesores, herramientas para que ellos puedan no solamente cambiar su mirada, sino que en la práctica, en su lenguaje, en las cosas que hacen. Y yo por lo menos como practicante apreciativa creo que es un proceso y las personas nos demoramos en cambiar. Y este enfoque apreciativo para mí creo que tiene impacto o tiene un mayor impacto en la medida en que uno como que consistentemente lo utiliza. Y va Claro. generando un cambio. Los cambios culturales, organizacionales no se producen de un día para otro porque vaya a hacer una capacitación o un coaching o algo, sino que requiere como ese ejercicio. Así que yo diría que la consistencia después como acompañar a las personas a que vayan incorporando estas herramientas apreciativas que nosotros le llamamos un poco así cuando las compartimos, em, es como lo más difícil quizás de lograr. Porque bueno, yo creo que a las personas nos cuesta cambiar, somos lentos de cambiar, no cambiamos tan fácil. Los hábitos que traemos de decir las cosas de cierta manera, de ver las cosas de cierta manera, al final son hábitos mentales, entonces cambiar un hábito es costoso. Pero es muy bonito ver esa como adhesión que se genera, yo diría que bastante rápido en el mundo educativo, es como qué increíble mirar de otra manera lo que está ocurriendo en la escuela. Recuerdo que Es, este año en Chile, ajá. ya a nivel más macro, dieron un dato muy interesante porque hay una prueba estandarizada en Chile que mide todos los años lectura y matemática. Y este año, el nivel de cuarto grado, cuarto básico, logró un resultado histórico y un aumento de 14 puntos en lenguaje y no sé cuántos de matemáticas. O sea, fue realmente un logro muy importante. Obviamente, en otros cursos los resultados habían sido malos o negativos, digamos, para lo que se esperaba o en comparación a estos. Y toda la discusión es como, sí, subimos en cuarto, pero la educación es un desastre porque y nadie se detuvo a mirar o a pensar, bueno, ¿y qué se hizo en cuarto para lograr ese resultado? ¿Qué pasó ahí? O sea, a mí me gusta eso también enseñar en los colegios, como cuando pasan cosas buenas, eh, ¿por qué pasaron esas cosas? Como Claro, es que atribuirse Alejandra, a veces el logro. la cultura nos lleva a mostrar lo que no para seguir sobre eso, pero si hay algo que sí se está haciendo bien en un espacio, ¿por qué no tomar eso, no? Totalmente. Qué práctica, y creo que sos de las que estás en el aula, entonces cómo tu voz tiene mucha fuerza. ¿Podemos pasar a Julia con esta misma pregunta? A ver, Julia, aquí estás, ahí te... Yo contextualizo un Eh, poco, yo sí, doy talleres en escuelas y en institutos de varios temas. Uno es educación emocional, en la empatía, otra es la prevención, la sensibilización respecto al bullying, la violencia, y Ubuntu es un acompañamiento que hago de grupos donde pasamos por todas las etapas, es un viaje a la isla del bienestar, donde pasamos por todas las etapas de la indagación apreciativa. Quizá uno de los desafíos que me encontré muy al principio de plantear la propuesta fue que los niños, como más pequeños,
se nota más aún, viven muy en el presente y además tienen muy normalizada su situación y su contexto, con lo que en la etapa sueño para ellos, según cómo se plantea, es difícil. No se proyectan en el futuro, viven en el presente. Entonces, para proyectarlos, pues tenemos que hacer un viaje a una isla de bienestar, definir el bienestar, cómo viviríamos nosotros en esa isla, y entonces ahí superamos un poco ese desafío. Otro desafío, este es importante, yo creo que habla mucho del paradigma actual, es que los niños y las niñas no estamos acostumbrados, no se les tiene muy en cuenta su voz. Tenemos muy en cuenta sus necesidades vistas desde los adultos y sus procesos, pero desde una mirada muy adulta. Y nos es difícil darles voz y escucharles. Y eso, cuando empezamos un proceso, ah, representa un desafío importante para sus maestras y maestros, para sus familias también, y a veces para mí, y también para ellos, porque cuando les das voz y dije, ¿qué quieres? ¿Hacia dónde quieres ir? Pues no están acostumbrados, no saben qué decir, no saben qué dirección pueden tomar. Y cuando se dan cuenta que pueden y que tienen poder de decisión sobre su camino y su presente y su futuro, entonces florecen, ¿no? De todas formas, claro, yo estoy en el aula unos días en un acompañamiento, ¿no? Y a veces una sola vez o dos y tratamos, o sea, acompaño a sus maestras o maestros para que puedan ir trabajando en el aula. Y este desafío de transmitir esta mirada a un docente para que pueda acompañar desde la apreciación y desde la horizontalidad con el grupo, pues tiene su dificultad en algunos momentos. También me encontré una vez, bueno, ahí se dan situaciones delicadas, ¿no? Estábamos con un grupo y esto sí que es un reflejo del paradigma actual, ¿no? Tenían muy claro lo que no querían, pero no lo que querían, porque su realidad era esa y ya está, ¿no? Y era un grupo que su maestra, su tutora estaba de baja y tenían otra tutora de suplente y hicimos un mural bueno, de todos los cursos que querían de sueños, un mural de sueños, ¿no? Para traer el sueño. Y algunas niñas me venían y decían, ¿y podemos poner lo que no queremos? Digo, no, hemos hablado de cómo se tiene que construir la frase en positiva, que es lo que queremos en positivo, ¿no? Y me decían, es que no se puede traducir en positivo. Yo, que estoy acostumbrada a traducir, digo, a ver, dime. Es que no queremos que vuelva la tutora que tenemos. Claro, ahí encontramos una fórmula, ¿no? Queremos que se quede la tutora que está con nosotros hasta final de curso, pero ahí se abrió un tema delicado a trabajar con la tutora que tenían en aquel momento. Había la psicopedagoga y también la directora del centro. O sea, me acompañaban siempre a las tres. Y era un tema que debíamos de hablar de forma apreciativa y del por qué no querían que volviera la tutora, ¿no? Y le dimos la vuelta, lo pudimos hablar sin juicio, sin quejas, solo en positivo, cómo querían ser tratados, qué es lo que les gustaba de la tutora actual, que no encontraban con la otra para poder hablar con la otra tutora, ¿no? Bueno, fue delicado porque era un tema que podía llevar, bueno,
ahí yo tuve que confiar mucho en el Que proceso. Y al final claro, se quedó la tutora suplente con la tutora oficial que volvió de baja y acabaron el curso las 2, ¿no? Con lo que aquellos niños se dieron cuenta que su voz, ah, era escuchada y podían construir su presente y su futuro, ¿no? Y fue, bueno, inspirador. bien. ¿Cuántos recursos que nos da la indagación apreciativa, ¿no? Esto de pasear y más a los chicos, ¿no? En todo lo que es las de descubrir, soñar. Y sí, en algunos tendremos que trabajar más, explorar, descubrir más. Y esto que traías último, ¿no? De voltear. ¿No? De voltear esas realidades, ¿no? Porque están en esos espacios donde quizás no estamos viendo que sí. Qué hermoso, Julia. A ver si te encuentro Magda. Bueno, Magda, rápido, porque queremos ir a Salitas a trabajar y ahora Charo les va a contar qué vamos a hacer también. El desafío más grande tuyo. Mira, ahora se me viene más que desafío grande, es como un desafío que ha existido muchas veces, es que le damos mucha énfasis a lo teórico y de repente se nos olvida lo práctico. Por eso mismo es que quiero compartirles, aprovechar de compartirles también una práctica. Eh, no sé si alguna vez han escuchado baños de bosque. Bueno, es una práctica japonesa que nace en 1980 para disminuir los niveles de cortisol, para disminuir los niveles de estrés, para disminuir los niveles de suicidios que existían también en esa época, porque se dieron cuenta que las personas tenían muy poca conexión o cada vez menos con la naturaleza a medida que iban creciendo los espacios más urbanos. Entonces, bueno. El día de hoy quiero invitarles a que vivamos una pequeña práctica de no más de 5 minutos. Así que bueno, los invito a que se pongan cómodos, cómodas. Si es que tienen ahí algún respaldo en sus asientos, puedan apoyar su espalda ahí. Eso. Pueden empezar a soltar sus brazos, comenzar a conectar con la respiración, apoyar los pies en el suelo. Y ahora quiero que vayan a buscar algún elemento natural que pueda estar cerca de ustedes. Eso puede ser una planta, una roca, un palo de madera, un árbol, una montaña, incluso un vaso de agua. Y si no tengo nada de eso, voy a la imaginación y lo imagino. Y ahora lo voy a observar, ese elemento. Ese elemento tiene una cualidad, una fortaleza. ¿Cuál es? ¿Y qué cualidad o fortaleza tengo yo parecida a esa en algún ámbito de mi vida?
Y de a poquito comienzo a volver a mi respiración, a este espacio. Abro los ojos si es que los tengo cerrados. Y me quedo con esa fortaleza como un recordatorio el día de hoy. Bueno, esa es una pequeña práctica de baño de bosque eh, que también es un desafío. El salir a veces a la naturaleza es un desafío. Estamos a veces también muy metidos dentro del aula, dentro de las salas de clase y que nos falta a veces un poco de práctica. Así que muchas gracias por haberse entregado. Ay, gracias y qué hermoso viaje, qué hermoso viaje. Esa naturaleza que está en el interior nuestro, ¿no? No sé si me pasó algo de luz ahí y wow, sí, primeramente buscamos la naturaleza de nuestros alrededor, montañas verdes, pero nace acá, adentro. Qué hermoso, Magda. Gracias por este regalo. Qué maravilloso, qué maravilloso. Bien, bueno, Charo, ¿cómo Bueno, hacemos para seguir moviéndonos de ya esto? vamos muy justitas de tiempo, pero queríamos pasar unos minutitos en salas, así que vamos a reducir un poquito aquí, pero como la idea es muy breve, vamos a estar como 5 minutos en sala y la idea es eso, invitaros a dialogar para responder a una pregunta. La consigna sería formular una sola idea clave, ¿vale? Que consideremos fundamental ante esta pregunta. Y a ver, aquí está. La pregunta es, os la podemos poner en el chat. ¿Qué es esencial? Hay muchas cosas, pero os pedimos solo una idea. ¿Qué sería esencial para que florezca la práctica apreciativa en un espacio educativo? ¿Vale? Y después en plenario pues compartimos la voz de la persona a la que hemos escuchado. Así que nos vamos a ir a sala, nada, 5 minutitos, 2 minutos máximo cada persona y volvemos. Ahora montamos las salas y os Charito, enviamos. les vamos a pasar al grupo de Ripapa lo que le pasé a Karen, o si no lo subo yo, que también sería la consigna que con la pregunta, ¿te parece? Sí, os mandamos Y, ahora por el WhatsApp un mentín para que pongáis las vale, palabras. y Y ya, también. vale. Ah, estoy haciendo yo las salas. ¿Cuánto tiempo? Ah, 5 minutos. perfecto. Os mandamos en el grupo de Ripapa un mentín para que metáis ahí una palabra, la palabra que salga, aunque luego comentemos un poquito entre todas, pero que pongáis ahí una palabra. Ahora os lo mandamos. Ya, espérenme. Ya, ahora abro la sala.
Y nunca alcanza el tiempo, ¿o sí? Cuánto de rico, ¿no? Cuánto han compartido. Eso Bueno, también quieren es que... un lo apreciativo, Andrea. Hay que decir, estuvo tan bueno que el tiempo se nos hizo corto, ¿viste? Exactamente, sí, y que uno quiere estar más. Y no, y es verdad que fluyes y el tiempo no es lo que no tienes idea, te deja fluir. Bien, Charo, ¿estás ahí? No te veo. Sí, Así sí, sí, acá. estoy. Bueno, pues ahora os queríamos escuchar. A ver, no sé cómo se han organizado las salas. Quien quiera empezar, que empiece y que cuente qué ha escuchado, ¿no? De su compañera o su compañero. Y las personas que no hayáis podido entrar en Menting, pues bueno, luego lo recogeremos de alguna manera y lo juntaremos todo. ¿Quién quiere empezar? José, tú escribiste. Muy bien. Sí, se nos pasó el tiempo, pero así muy rápido. Y nosotras estuvimos compartiendo como elementos esenciales. Ah, no, no se proyecta, ¿no? El Menti. Bueno, Sí, si habíamos quieres lo pongo, a ver, eso, ahí para lo ser ponemos. fiel a la cocreación. Ahí está, el más extenso. Escuchar todas las voces con genuino interés e involucrarlas co-creando en toda la toma de decisiones, en todos los ámbitos. Por otro lado, otro elemento clave es que las personas conozcan un amplio vocabulario de fortalezas y otro aspecto fundamental es el liderazgo, que los líderes cuenten con una mirada apreciativa bien enraizada, bien integrada. Nos pareció que era algo fundamental. Gracias. Gracias, José. ¿Con quién estabas en sala? ¿O has Con- comentado lo de las dos personas? Sí, perdón, con Magda, con Karen, con Carola. Sí, éramos Súper. casi que 4 chilenos. Karen quedó enamorada, así que de la Súper. fuerza chilena. A ver, otra sala, ¿quién se anima? Ahí hay uno que dice Yo puedo infundir hablar, amor. ¿Quién fue? yo puedo Sí, hablar, Jorge, por favor. que es muy parecido a lo que escribimos. Nosotros hablamos de tres palabras, porque éramos tres en la sala, y son muy parecidas. Una era escuchar, la otra era tener confianza y desarrollar confianza, y la tercera es la voluntad. Ah, y lo hablamos como que son tres elementos de un círculo que se van robusteciendo y fortaleciendo unas con las otras. Qué hermoso, qué bonito, gracias. ¿Y había alguna sala más? Estábamos con Federico, con Ale y con Carlos, ¿puede ser? Carlos. No me dejen a mí, no me dejen a mí. Dale, Valen. A ver, Dale, Carlos, que Valen. Carlos Esta podría dar la Valentina. síntesis. No, no, yo tengo muy mal poder de síntesis, entonces no soy la más indicada en esta oportunidad, me parece. Esto Ale se y llama Fede fueron muy voces, concretos. voces. Así que te queremos escuchar. Bueno, en honor a tratar de ser simple, nosotros empezamos a hablar, bueno, un poco tomé la voz desde mi experiencia como educadora de toda la vida y yo hablé de formar a la persona, de tocar el ser de la persona en el proceso formativo, desde el amor y el respeto por su propia dignidad para abrirse a la dignidad de los otros y aprender a compartir, convivir, etcétera, etcétera, dentro de este contexto de crecer como ser social y como aprendices. Luego Ale trae una visión muy pragmática, que es cierto, que es el hecho de que se necesita en definitiva un pueblo para educar, es decir, que los países no nos preguntamos qué tipo de persona queremos formar, que no tenemos ni como escuelas ni como países una visión compartida. Y finalmente Federico trajo algo también absolutamente coincidente, que si queremos realmente una escuela diferente, necesitamos formar a los docentes en un paradigma diferente. Y en esto es verdad. Nosotros queremos como educadores formar a niños
a que crezcan de una manera distinta, pero bueno, mi conclusión después de muchos años de haber justamente trabajado incansablemente y por un proyecto educativo diferenciador, yo me di cuenta de que había partido de una hipótesis equívoca. Yo realmente soñaba en cambiar el mundo a partir de los niños y creo que los niños son el reflejo de lo que nos pasa a los adultos. Cuando cambiemos los adultos, entonces los niños nos van a acompañar. Así que coincido en esto, iluminar justamente la formación docente, esto creo que con el complemento de lo que pudimos conversar, una visión compartida, un proyecto común y bueno, esto de formar personas y no saberes nada más, sería realmente una linda fórmula apreciativa para el futuro, un futuro con mayor corazón dentro de nuestra humanidad. Bueno, Hermoso. esto más o Bueno, menos, no muchas sé, mis gracias. compañeros, disculpen que mi poder de síntesis es así, un poco extenso. Bueno, pero está perfecto porque englobaste todo y lo enlazaste y muchas gracias por compartirlo. Gracias, A Charo. mí, a mí me deja como esta pregunta de cuánto todavía eh, nos invita las realidades distintas de todos, pero que en definitiva es la misma, porque Valentina trajo algo así como mundial, global, y sí, ¿no? Tanto por hacer, tanto desde nuestros lugares, tanto desde nuestras voces, tanto, y también es maravilloso y súper desafiante ponernos en esos espacios. Tenemos, sí, Carlos, dale. Sí, dame un segundo porque yo no tuve la oportunidad de hablar en la sala chica. Eh, Quisiera yo compartir una visión que va en la línea de lo que dice la Ale Ibieta y que tiene que ver con desde dónde se parte para poder implementar una estrategia que sea apreciativa. Es decir, yo no, yo no soy educador, no trabajo. Federico mencionó que él ha hecho, es decir, ha sido maestro de primaria desde ahí para arriba. Yo he sido académico nomás en las universidades, pero en la práctica no tengo mucha experiencia en los colegios, excepto por aquellos proyectos que yo he desarrollado en colegios. Y a diferencia de lo que he escuchado, que es intervenciones a nivel del aula o desde el aula hacia arriba, todas mis intervenciones han sido al revés. Es decir, yo hago planificación estratégica con colegios, hago definición de proyectos educativos con colegios, y en este momento, por ejemplo, con Juan Carlos Obrador y con Ignacio, tenemos un muy bonito proyecto en un colegio que lo que hizo fue invertir. En Chile se definió una ley que es la ley Carín, que es una ley que proscribe y sanciona el maltrato, el abuso, la incivilidad, todas las cosas malas que pueden suceder dentro de una organización. Lo que nosotros hicimos fue formar catalizadores internos y dar vuelta los conceptos para ponerlos como tópicos constructivos. Y tenemos la investigación que está haciendo de doctorado Ignacio Pavés, que está mostrando cambios en la cultura organizacional a partir del trabajo que nosotros hemos estado haciendo. Ahora, ahí en ese colegio ya había una semilla apreciativa, porque yo he venido trabajando con ellos desde el comienzo. Entonces, en respuesta a la pregunta, yo creo que primero, y coincido plenamente con Federico, hay que formar en indagación apreciativa, en el caso mío, en el paradigma apreciativo, como habla Federico, pero en el caso mío, yo lo primero que hago es formar en indagación apreciativa. Estoy haciendo planificación estratégica en un colegio, primero le digo, este es el modelo metodológico. Yo no me voy a meter a hacer un FODA con ustedes, voy a hacer un FOAR. Y eso implica aprender indagación apreciativa. Y de ahí yo logro verdaderamente, y es lo que he logrado en los colegios diagonales, qué sé yo, en un colegio alemán, en un colegio inglés, he logrado modificar aspectos que son de la cultura, pero desde el liderazgo de quienes conducen los colegios con una visión compartida en torno a un proyecto educativo. Perdonen que me haya extendido, era solo una palabra, pero tenía ganas de No, hablar. Carlos, qué hermoso lo que has traído y compartido, porque hay trabajo y hay lugar para que estas voces puedan ser expresadas en todos los ámbitos, ¿no? Y cada uno desde sus lugares y desde sus prácticas, cómo podemos ir aportando. Y los grandes aportes, porque creo que las voces que estamos escuchando hoy
son aquellas que están haciendo grandes aportes, grandes cambios. Así que infinitas gracias, Carlos, por esta participación. ¿Saben a quién quiero escuchar que la veo ahí escondidita? A Ana, que hace tanto que no la veíamos. Ana, ¿quieres traer algo que estuviste trabajando en la sala? ¿Con quién te tocó? Sí, no, lindísimo estar de vuelta. Los quiero mucho a todos y a los nuevos que no conocía. Hola. Sí, no, estábamos hablando sobre los tres aspectos y cómo se interrelacionan. Estaba Jorge y estaba Julia. Y yo estaba pensando muy como pragmático, o sea, ¿qué es lo esencial? No estaba pensando así como muy filosófico, yo estaba pensando, ok, yo fui al director del colegio de mis hijas para plantearle, hacer una serie de summits, ya había conseguido el partner, que es parte de una comunidad que comparto con Jorge, que se llama Exchange, y tenía a mi colega que vive en Panamá ahora, y les hice la propuesta, y que en mi parecer se requiere una voluntad de el alto liderazgo para hacer este tipo de intervenciones. Entonces, de ahí en la conversación fluyó la idea esta de que para que haya la voluntad tiene que comenzar con la confianza. Y yo pensando, bueno, la confianza número uno, digamos, si yo le hice la propuesta a la persona, es la confianza en mí como facilitadora de cambio y en mi socia, pero también la confianza dentro del sistema, en la metodología, cómo se puede desarrollar. O sea, esto ya es yo pensando, no es tanto que nos metimos en ese nivel de detalle, pero sí la confianza en el paradigma, eh, todo eso es vital. Y luego, pues, también escuchamos, pues, dentro del grupo la idea esta de la importancia de la escucha, ¿no? Para generar esa confianza. Y ya pienso que eso entra más en lo profundo, menos lo pragmático, que es a donde yo estaba. Yo estaba, ok, ¿cómo entro al colegio a traer un proceso de cambio? Pero hay los otros aspectos que son un poco más profundos que la parte del proceso. Gracias, qué lindo encontrar. Eh, que me suena extraer de todos esto de decir cómo llegar al oído de esos líderes como Magdalena, como Alejandra, como Julia, como cada uno, como Carlos, cómo llegamos desde estas voces, desde esta voz semilla ripapa, justamente a esos que deciden, ¿no? A esos que lideran, porque nuestras voces están. Miren todo el trabajo que estamos haciendo, miren todo lo que estamos sembrando, miren todo lo que estamos sintiendo y haciendo sentir al otro, y hoy lo estamos trayendo acá para compartir. Em, ¿Cómo esa confianza para que nos escuchen estos líderes? Bueno, seguramente puede llegar a ser uno de los próximos encuentros, pero ya les vamos a contar. Brevemente, Magda, Alejandra, Julia, que hoy han sido no las pioneras, sino las que estuvieron muy presentes para este espacio, ¿qué nos quieren dejar con esto que recién pudimos observar, de que cada uno tiene este compromiso para, desde la mirada apreciativa, soñar una educación mejor? Las voy anclando, ¿quieren? Ya las Tomar la palabra. Yo puedo decir mi última frase. No, más que una frase, ya que está Carlos acá, que yo dije es mi mentor, mi profesor. En parte de mi formación apreciativa me ha ayudado mucho. Yo creo que una cosa clave para que florezca la metodología apreciativa es lograr anclarla en recursos y fortalezas reales para las personas y para las organizaciones, para no caer en un como positivismo tóxico que yo creo que pasa a ser como poco compasivo con las personas que tienen problemas reales. O sea, los problemas existen, las dificultades existen. Entonces, yo creo que esto es importante porque también se puede creer que esta mirada apreciativa es como ingenua, como declara lo positivo y todo lo bueno va a ocurrir. Y creo que además fortalece también una mirada anclada en fortaleza y recursos reales.
fortalece la autonomía y el sentido de competencia de las personas, porque en verdad van a haber cambios. Entonces, tiene que ser real la construcción de los recursos. Creo que eso a mí por lo menos me ha servido mucho para trabajar en este mundo educativo que tiende a ser muy negativo, pero como evidenciamos los recursos y las fortalezas reales, de ahí se generan cambios reales, en el fondo, porque los ven posibles. Y qué bueno, Alejandra, que te tengan ahí, que te tengan a vos, que te tengan, que lo tengan a Carlos. Bueno, ahí viste que yo decía esa voz para que llegue al líder o al que gestiona o al que diseña estas grandes educaciones que tenemos. Magda, Bien, Carlos también, de mis mentores, por si acaso. Así que muy agradecida ahí, de esas personas que, bueno, Jorge también, que creen en una, que inspiran. Muchas gracias por eso. Em, Estaba pensando, claro, que al final, independiente de que nosotras hemos trabajado en escuelas, en colegios, en liceos, todo es un espacio educativo, una empresa, una organización, donde estemos, nuestra familia lo es. Em, y lo que acaban de hacer Ripapa, por ejemplo, para mí es un ejemplo que se tiene que como traspasar. Por ejemplo, si no me hubiesen a mí hecho esta invitación, yo jamás hubiese tal vez hablado hoy en día de mi experiencia desde la indagación apreciativa, porque me siento más chica, como que todavía no sé si entro en la categoría, bueno, son puros como prejuicios que siento que tal vez muchos niños, niñas, jóvenes sienten que la voz, no sé si todavía está lo suficientemente madura. Cuando no, cuando ahora que hablo y digo, wow, sí, yo también tengo harto que decir y cada uno de nosotros tiene mucho que decir. Entonces, cuando se ofrecen esos espacios, cuando aparece una Andrea a decirte, Magda, te queremos escuchar, es como, wow, ya sí, lo puedo hacer. Creo que eso es, escuchar otras voces, porque todas son muy válidas y bonitas. Así que muchas gracias. imagínate, no nos podíamos perder tu voz. No, no, enamora, díganme si no. Eh, Julia también, ella desde España, nos ha enamorado con sus conocimientos. Yo de entrada agradecer la red, la existencia de la red, ¿no? Es como un sustrato para que puedan crecer las semillas, ¿no? Para que una semilla crezca, ¿no? Y germine, necesita un buen sustrato. Yo creo que la red, el Ripapa, es en parte este sustrato donde podemos crecer, ¿no? Y otra cosa que pienso que es importantísima si queremos que florezca, ¿no? El nuevo paradigma es cambiar la mirada que tenemos de los niños y las niñas y verlas más como iguales y como hablábamos antes en la salita, ¿no? Como los seres más esenciales, ¿no? Y de quienes aprender. Quizá los adultos tenemos que desaprender algunas cosas y ellos nos van a ayudar a eso, ¿no? Porque ellos todavía no las han aprendido, ¿no? Y actuar de referentes. O sea, cada semilla, cada persona que está trabajando, que está estudiando, lo que sea, que esté en contacto con el paradigma, que actúe de referente, ¿no? Estoy muy de acuerdo con Magda, ¿no? Que uno o una no se siente referente de nadie, ¿no? Bueno, al menos a mí me ha pasado, ¿no? Y cuando se nos da voz, piensas, ¡hala!, ¿no? Y lo poco que puedo aportar, pues ahí está, ¿no? Y sentirse escuchado, ¿no? O sea, sentirse escuchada es muy importante, ¿no? Porque pasas a sentirte referente y esto es muy potente, ¿no? Es apreciativo total. Y nos da ganas de seguir escuchando, así que algunas cosas después en la red vamos a planificar o ver o soñar nuevamente, como soñamos este espacio, a ver cómo soñamos para seguir endulzando estos oídos, esta escucha tan
particular que parece que fuera solamente de la red y no, son ustedes que están en esos espacios en cada lugar, haciendo que esta voz siga creciendo y cada vez más. Yo quiero pasar unos parroquiales y bueno, pensar en una Magda Ulloa, yo le digo Magda, pero ella me dijo Magdalena, entonces bueno, perdón, Magdalena Ulloa, Alejandra Ibieta, Julia Pruné, fue el proceso bellísimo de tenerlas, de contenerlas, para que puedan gestar este primer espacio. Se llevan el galardón de estar siendo parte del primer espacio de Voz Semilla Ripapa. Queremos compartir con ustedes que van a estar recibiendo un pequeño presente que es el certificado que las pone en ese lugar. Hoy sus voces no solamente se escucharon, sino que se llevan ese, a ver, no me gusta decir título, me gusta decir sonido, naturaleza, la semilla que ustedes hoy plantaron en todos nosotros. Esto es en reconocimiento a quienes siembran con su voz a una nueva manera de educar en todos los sentidos, en todos los ámbitos y desde todos los lugares que ustedes saben hacerlo. Directamente, Paula va a estar pasándoles a ustedes, a cada una, en agradecimiento de la red Ripapa, este certificado y ustedes van a poder hacer uso de este pequeño logo que nos identifica y que desde hoy, porque hoy fue el primer panel, van a estar siendo Voz Semilla Ripapa. Vamos a ver cuántas voces acumulamos y nutrimos. ¿Cuál es el parroquial? Creo que después Charo tiene otro, pero quiero transmitirles que ya tenemos el segundo panel colaborativo de Voces Apreciativas, que va a ser en septiembre, el próximo encuentro, el próximo jueves, 11 de septiembre, y el tema va a ser Voces de Mujeres. Un encuentro que honra la sabiduría, la fuerza, la ternura con que las mujeres transformamos mundos. Me hago cargo también. Proponemos un espacio para que mujeres de distintos ámbitos compartan vivencias, que están liderando, estén enseñando, creando, soñando, sanando. Bueno, una conversación íntima para mujeres, desde mujeres y para con las mujeres. Karen, que trabaja desde hace años con la indagación apreciativa y las mujeres, nos va a galardonar también con su voz. Sandra Merlo Aliendro desde Argentina ya se comprometió totalmente, dice, ya dejo mi agenda súper marcada para estar con Ripapa, y bueno, y nos falta una tercer panelista que seguramente estemos buscando, y si hay alguien en sala que ya quiere ocupar el lugar nos dice, después se conecta con nosotros, pero estamos en crear este segundo panel colaborativo de voces de mujeres. Ojalá estemos tan presentes como en este espacio de ahora. Clarito, vos tenías también Sí, otro. nada, bueno, para cerrar, deciros que os pasaremos un PDF con un poco el resumen de todo esto para que tengáis toda la información también de las panelistas, que podáis ver sus proyectos, que podamos indagar más, que nos hemos quedado con ganas de más. Y bueno, agradecer todas las voces, todas las semillas que aquí se han compartido y que nos llevamos. Y bueno, y decir que me ha encantado, que estoy muy feliz de haber colaborado, participado y que nos hayamos podido reunir y que me llevo eso, ¿no? Que al final nosotros somos semillas vivas, que nosotros llevábamos la apreciatividad en nuestra vida y tenemos la suerte o la fortuna o la dicha o el destino de estar en la educación, ¿no? Con todo lo que puede llegar a influir en las personas. Y a veces pensamos que no, y hay personas que después de años te dicen, me dijiste en un momento, viste esto de mí, y le cambia la vida. Entonces, bueno, pues eso, que seamos semillas vivas con nosotras mismas y nosotros mismos primero. Practiquemos ahí esa apreciatividad y en cada día, y hay días que salen de una manera, de otras, pero ahí estamos y me alegra ver tantas personas juntas, ¿no? Y en esta red que cada vez siento más viva.
todo, nutriéndonos de todo lo que se fue gestando, ¿no? Y todo el suelo fértil que se creó durante tantos años se mantuvo, ¿no? Como en la agricultura, se cuidó esa tierra para que sigan saliendo frutos. Así que agradecer. Gracias, Charo. No sé si alguien quiere dar las últimas palabritas y ya cierran. No, esto, escuchemos alguna voz quizás que no estuvo, pero con Charo, ahora sí, apagamos nuestras voces y que alguien despida. Que se anime, vamos. ¿Alguien más quiere decir algo? Simplemente decir gracias. Gracias a las tres presentadoras de mi parte. Ha sido una experiencia, un lujo de panel. Para mí ha sido un lujo y qué inicio tan poderoso como para que siga como lo tienen ya preparado. No puedo concluir con otra palabra, una vez más, que gracias y que fue un panel de lujo. Me enriqueció muchísimo. Gracias, Federico. Yo también agregar que me inspiraron con sus historias. Mi raíz es la educación, entonces hoy me volví a enamorar de la educación. Fue hermoso. Y además de escuchar estas tres realidades, a mis compañeras Andrea y Charo, es delicioso este espacio. De verdad, como dijo Magda, a lo mejor, Magdalena, perdón, quizás si no la invitábamos o no invitamos directamente, tendríamos, no tendríamos la posibilidad maravillosa de escuchar historias preciosas que se están gestando y que se está ampliando la visión apreciativa y es momento de realzarlo, de honrarlo. Así que honro a Alejandra, a Magdalena y a Julia porque de verdad me dejaron el corazón lleno y yo creo que a todos los que estamos acá y a todos los que vamos a ver la grabación, gracias, miles, totales. Los esperamos en la próxima. Muchas gracias. Eso, los esperamos. Abrazos a todos y todas. Mil gracias. Adiós. Ay, las voy a contactar a Gracias. las chicas que hablaron porque quiero tomarme un café con ustedes, un café virtual. Eso es más. Encantadísima. Hoy voy a dejar de grabar, eso quedó grabado.